Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión vamos a hablar de la cámara Nikon D750. Tenemos a María José, mi amiga fotógrafa, aquí posando junto a su cámara, y ella, como otros dos amigos fotógrafos, me refiero a Paula Molina y a Miguel Candia, nos van a dar, ellos tres, más adelante en este video, la opinión y la experiencia que han tenido con la D750. Les voy a comentar que yo soñaba con esta cámara. Soñé bastante tiempo con la Nikon D750. De hecho, estuve a punto de comprarla, pero justo en esa época se supo que esta cámara tenía un problema en el obturador. No todas, pero había una partida de cámaras, varias unidades, que tenían ese inconveniente. El obturador dejaba un sector de la fotografía más oscuro. Después Nikon solucionó eso y las iban arreglando en forma gratuita, aunque la cámara ya hubiera dejado de tener su garantía. Nikon respondía cambiando los obturadores. Pero yo, por ese motivo, dudé, no la compré y poco después adquirí esta cámara, la Nikon D610. Es una cámara que me gusta, pero yo seguí soñando hasta cierto punto con la D750. Y como siempre tengo dos cuerpos de cámara para cubrir los eventos, porque me parece que es fundamental poder responder en caso de que una cámara falle, con otro cuerpo, con dos lentes, con dos flashes, eso es muy importante. Entonces, por ese motivo, seguí pensando en la D750. Y cuando podía comprarla, apareció la D850. Entonces dudé en comprar la D750 o la Nikon D850. Y como pueden ver, opté por esta cámara, porque tenía muchas más prestaciones. Ahora, lo negativo es que salía bastante más cara. Les explico esto para que entiendan que, aunque nunca tuve la D750, es una cámara que sí conocí, que la investigué porque me interesaba. Era una cámara, como les decía, que yo quería comprar, que soñaba con esta cámara. Y el destino quiso que mis tres amigos fotógrafos, María José Silva, Paula Molina y Miguel Candia, las tuvieran. Con Miguel no trabajé nunca con esta cámara en algún evento, con la D750. Sí, con las otras que compró Sony, con esas sí. Pero con Paula y con María José, sí. En los mismos eventos, bueno, algunas veces con Paula, otras veces con María José, con sus D750 y con mi D610 o con la D850. Y los trabajos, las fotografías, nos quedaban similares. No se veía gran diferencia entre lo que captaban ellas con la D750 o captaba yo con la D610 o con la D850. Voy a pasar a la parte técnica de la D750. Les comento que es una cámara reflex full frame, tiene un sensor de 24 megapíxeles. Es una buena resolución, sin ser demasiado alta, pero es suficiente para tener fotografías con buena resolución, de buena calidad. Esta cámara tiene ranuras para dos tarjetas SD. El AF de la D750 tiene 51 puntos de enfoque. Tiene filtro de paso bajo. Ese es un punto un poco negativo para esta cámara, porque me imagino que la mayoría sabe que el filtro de paso bajo lo usan, lo ponen, lo integran en las cámaras para evitar el efecto maré. Produce rayas en la ropa que tiene líneas
muy repetitivas. Pero la desventaja de este filtro, como he comentado en otros videos, es que las imágenes pierden un poco de nitidez. Y después hay que recuperar esa falta de nitidez en el programa de edición. Las cámaras más recientes ya han dejado fuera ese filtro. La Nikon D750 tiene un ISO que va de 100 a 12800 y es expandible de 50 a 51200. Pero sabemos, claro, que no conviene usar nunca los ISOs demasiado altos, ¿cierto? Mientras más bajo sea el valor del ISO, mejor calidad tendremos en nuestras fotografías. ¿Qué más quieren saber de esta cámara? Saber, por ejemplo, que los formatos en los que permite fotografiar son el RAW y el JPG. Y también me imagino que saben que tiene muchas más ventajas para fotografiar el RAW versus el JPG. Con el RAW podemos editar mejor las fotografías, podemos extraer al máximo la capacidad que entrega la cámara cuando editamos las fotos. Podemos compensar las zonas oscuras, las altas luces y en base a eso conseguir un muy buen resultado, lo que no permite tanto el JPG. El formato en el que graba los videos esta cámara es el MOV. Los tiempos de exposición de esta cámara van desde los 30 segundos hasta un 4000avo de segundo, tiempo suficiente para poder congelar la mayoría de los movimientos en nuestras fotografías. Y también les menciono que el tiempo en el que sincroniza el flash es hasta en un 250avo de segundo. La Nikon D750 tiene una ráfaga de 6,5 fotos por segundo. No es una ráfaga demasiado rápida, pero tampoco extremadamente lenta. ¿Qué más le gustaría saber de esta cámara? Por supuesto, me imagino que les interesa saber los modos que tiene para medir la luz. Tiene el modo matricial, el ponderado al centro y el puntual. Cuando les hablé del video de esta cámara, me faltó mencionarles que graba en Full HD. Otro dato interesante es que tiene Wi-Fi incorporado, o Wi-Fi como dicen los españoles. La batería de esta cámara nos permite tomar una gran cantidad de fotografías, nada menos que 1230 fotografías. ¿Es una buena cantidad o no? Por supuesto que sí. Como les prometí al comienzo del video, mis amigos fotógrafos, Paula Molina, María José Silva y Miguel Candia, nos van a dejar la experiencia que han tenido con la D750 a través del WhatsApp. Por favor, Paula, comienza tú. Dinos, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta cámara? Lo que más me gusta de la Nikon D750, la posibilidad de subir bastante el ISO y que me permite utilizar lentes de la serie D, ya que la cámara posee un motor de enfoque propio. Ok, sí, son características muy interesantes. ¿Y tú, María José, qué piensas? Lo que más me gusta de la cámara es la resolución de las imágenes, la calidad de las fotos. Tu turno, Miguel. ¿Qué piensas de esta cámara? ¿Qué es lo que más te ha gustado de ella? Yo encontré que era una cámara que era rápida, el color también era mucho mejor. Si hacemos una comparación con la de 600, se veía más saturado, un poquito más contrastado. El cuerpo en sí era mucho más robusto, más cómodo de usar en la mano. El menú, me acuerdo que era bien rápido, bien expedito. La forma de buscar los puntos de enfoque. Como la característica principal que te podría decir yo que vi de la cámara y cuando yo la usé. Ya, gracias, Miguel. ¿Y tú, María José? ¿Qué me puedes decir de la pantalla de esta cámara? Sobre la pantalla te podría decir primero que tiene un porte súper cómodo para poder visualizar las fotos que uno toma y una de las ventajas que tiene que al ser retráctil puedes sacar fotos de distintos ángulos sin tener la necesidad de subirse a una silla o agacharse. Es súper cómodo para poder tomar distintos ángulos con ella. Claro que sí. Mide 3,2 pulgadas, es un buen tamaño. Y siguiendo contigo, María José,
¿qué nos puedes decir sobre el peso de esta cámara? Sobre el peso de la cámara es bien apropiada porque no es tan pesada, entonces cuando uno pasa muchas horas en algún trabajo, por ejemplo en algún matrimonio, algún evento largo, con la cámara colgada en el cuello, después no quedas con dolor de cuello ni en esa zona. No te cansa el tenerla colgada por tiempo prolongado. ¿Y tú cómo lo encuentras, Paula? En lo referente al peso, me parece una cámara bastante liviana, compacta, puedo andar con dos D750 en la mochila sin problema. Ok. En realidad esta cámara pesa 750 gramos. No es tan pesada. Es un buen peso para poder soportarla en eventos largos. ¿Y tú, María José, cómo la encuentras para grabar videos, ya que te los piden para una inmobiliaria? Con respecto a los videos, tiene una estabilidad increíble que muchas veces no necesitas del trípode para que las fotos salgan sin ningún movimiento, sin Ok, sobresaltos. gracias. Y ahora les voy a preguntar si hay algo que no les guste de esta cámara. Se lo pregunto porque generalmente hay algo que no nos convence. Comencemos contigo, Miguel. Yo la tuve un par de meses, no la tuve mucho tiempo. Yo venía de las D600, quería pasar una cámara mejor. Todo el mundo hablaba que esta cámara era una maravilla, que el color, que la resolución, muchas características demasiado buenas de la cámara que a mí me sorprendieron y que por eso también me metí a comprarla. No me sorprendió tanto en relación a la D600, ¿me entiendes? O sea, yo esperaba algo mejor. Ok, entiendo. Con todo lo que habías escuchado hablar de la cámara, te esperabas un avance mucho más significativo. Ok. ¿Y tú, Paula? ¿Qué nos puedes decir? Una característica que no me agrada de la D750 es que los puntos de enfoque están situados muy en el centro del encuadre. Ok, encuentra entonces que los puntos de enfoque deberían estar también más ubicados por la periferia del encuadre. Ok. ¿Y tú, María José? Lo único que no me gusta mucho de la cámara D750 es que a veces se demora mucho en procesar cuando uno está sacando fotos en RAW o en NEF. Se demora entre disparo y disparo en procesar la imagen y de repente, por ejemplo, cuando estás sacando fotos en un bautizo, en una primera comunión, que pasa niño tras niño y que tienes que sacar fotos uno tras otro, si las sacas en RAW o en NEF, se demora el procesar y a veces no te dispara entre foto y foto. Sí, efectivamente. Cuando tomamos fotografías en primeras comuniones con María José, ella pone la cámara en JPG para que pueda procesar los archivos más rápido, ya que entre niño y niño el sacerdote no se demora mucho en darle la comunión. Es bastante rápido eso. ¿Y tú, Paula? ¿Qué nos puedes comentar sobre los archivos RAW? Nos rinde muy bien al tener que procesar varios archivos RAW uno detrás del otro. Por ejemplo, en ciertas situaciones que se dan, sobre todo en las fotografías de matrimonio, como en el momento en el que los novios salen de la iglesia y lanzan los pétalos, no es posible poder visualizar la fotografía rápidamente en esos momentos. El lanzamiento del ramo, la botella de whisky, incluso en el vals a veces, que es necesario poder ver cómo está quedando la exposición. Sí, lamentable. Lamentable que se demore en procesarlos porque la verdad es que uno trabajando con la cámara requiere que sea rápida. ¿Y tú, Miguel, qué nos puedes decir sobre el sistema de enfoque de la D750? Se suponía que era el gran buque insignia de Nikon en su momento. La cámara no te lee el contraluz. Le costaba hacer foco y yo pensando que estaba foco, no estaba foco, ¿cachai? Porque el autofocus no trabaja bien a contraluz. Y yo creo que esa es como la principal prueba de fuego de un autofocus, ¿cachai? Trabajar a contraluz. Ok. ¿Y tú, Paula? ¿Qué piensas de esto? Su sistema de enfoque no es tan eficiente en situaciones donde la luz es complicada. Por ejemplo, durante la fiesta, trabajando en fotografía de matrimonio. La fiesta, el vals, en la iglesia, si la iglesia tiene poca luz. Ya, lamentable eso, ¿eh? Y la última pregunta que les voy a hacer. ¿Recomendarían la Nikon D750? Se la recomendaría mucho a una persona que esté adquiriendo, por ejemplo, su primera cámara full frame, porque el precio es bastante accesible, usada se puede encontrar, no sé, en 500.000 pesos. Entonces, sí, la recomendaría mucho para quien está comenzando con la fotografía
en formato completo, alguien que está estudiando, alguien que está haciendo sus primeros trabajos más profesionales, sí, la recomendaría de todas formas. La recomendaría 100% porque es una cámara muy amigable para usar y la calidad de sus imágenes, la estabilidad y todo lo mencionado anteriormente. He estado viendo sus valores de segunda mano, más que de primera, haciendo una relación precio-calidad y precio-modernidad también, porque obviamente desde que se salió esta cámara al mercado y en la actualidad lo que nos están ofreciendo los otros equipos, si es un aficionado y quiere pasar, no sé, de la D600 o la 610 a algo un poquito más rápido, mayores prestaciones, sí es recomendable y no quiere invertir mucho dinero, aceptable. Un aficionado que va a comprar su primera cámara y va a explorar dentro del full frame de Nikon y tiene equipo Nikon, aceptable, pero no pagaría más allá de 650.000 pesos por un cuerpo de esa cámara. No vale la pena invertir más. Pero si es alguien que ya quiere modernidad y quiere mayores prestaciones, no es una cámara que recomendaría, para nada. Muchas gracias, amigos fotógrafos, por habernos dejado su experiencia en este video sobre la Nikon D750. Es importante para la gente que piense en comprar esta cámara tener esta información que ustedes nos han dejado en este video en forma tan amable. Se los agradezco. A estos tres fotógrafos, Paula Molina, María José Silva y a Miguel Candia, los conozco hace muchos años. Hemos sido amigos desde hace tiempo y hemos trabajado juntos en varios eventos. Y lo importante es que hemos logrado buenos resultados con nuestras cámaras. Eso es fundamental. Tener un equipo de amigos fotógrafos con los que se pueda trabajar a gusto y conseguir lograr buenos resultados en los trabajos. Hasta aquí llega este video, amigos míos. Les agradezco una vez más a Miguel, a Paula y a María José por habernos dejado su experiencia, por haberla transmitido en este video, para que a ustedes les sea de utilidad. Me despido sin antes mencionarles que si no se han suscrito a mi canal, lo hagan porque siempre les estoy compartiendo información relevante, información que les puede ayudar en el camino que ustedes van siguiendo por la fotografía. Hasta luego, amigos míos, y que estén muy bien. Nos vemos en otro video.